una nueva forma de conocer el mundo contable, fiscal y de los negocios. BPS News. Noticias desde otra perspectiva. Estimados amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a un programa de BPS News. Noticias desde otra perspectiva. Estamos aquí la licenciada Lisbeth Vidal. Lisbeth, muy buenos días. Buenos días, Álvaro. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Su servidor y amigo Álvaro Cordón. Vamos a comentar el día de hoy algunos temas de carácter actual de los impuestos, como siempre lo hacemos, y vamos a comentar sobre la forma de fiscalización que está teniendo la autoridad. Después vamos a hacer una entrevista, como siempre, una persona de un mercado muy interesante. Y por último, comentaremos algunas de las noticias y las noticias del día de hoy más vigentes. Sin más por el momento y porque el tiempo apremia, iniciamos, por favor. Tópicos fiscales. Lo más relevante del mundo fiscal. BPS News. Lo más relevante del mundo fiscal. BPS News. Señora Lisbeth, estábamos comentando tú y yo que en esta época, una época difícil, económica, pues la autoridad tiene, y ese trabajo de fiscalización hay veces que no lo hace solo, sino que se coordina con otras autoridades. Entonces, mucho de la gente, del público que nos escucha, dice, ¿por qué me revisa cosas de Hacienda otra entidad que es el gobierno del Distrito Federal? ¿Tú qué dices? Sí, Álvaro, puede suceder porque los gobiernos tienen unos convenios de colaboración en donde recordemos que si bien los impuestos se recaudan de manera federal, esa parte se va repartiendo en los estados. Entonces, yo, SAT, sí le puedo decir a la Secretaría de Finanzas, no solo de la Ciudad de México, sino a lo mejor de Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, oye, ve y verifica tal contribuyente. Entonces, estos convenios están aprobados desde el inicio del año y la autoridad tiene esa facultad. Entonces, no están haciendo nada indebido y es correcto. Y además viene de muchos años atrás. Sí. Baste comentarle a nuestros amigos que muchas veces el SAT puede llegar a cobrarte multas de diferentes entidades. Por decirte algo, te puede llegar a cobrar multas en materia de Infonavit, te puede llegar a cobrar multas en materia de cuando comenzaron con todo lo que era prevención de lavado de dinero, etcétera, también cobraba las multas. Entonces, hace un convenio con otra autoridad para poder revisar. Abarcan más territorio y todo. En estas campañas de fiscalización, Liz, actualmente, ¿tú cómo la percibes? La gente, obviamente, cualquier campaña de fiscalización la va a percibir agresiva. Bueno, fíjate que se va a oír raro, pero pues el gobierno está haciendo su trabajo. O sea, hace su chamba. El gobierno tiene que recaudar, es como si tú tienes un negocio y tu cliente te debe, pues le vas a cobrar. ¿Cada cuándo? Pues por ti sería diario hasta que te pague, porque ¿cuántos no dicen, pues si no me cobran, no pago? Ah, bueno, eso nos encontramos una vez un cliente que dijo, pues si tú no me cobras, yo no te pago. Entonces el gobierno está haciendo su trabajo, ya sea el federal o el local. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Están llegando varios tipos de documentos. El primero, es aquel en el que la autoridad te dice, oye, fíjate que he detectado que no has pagado tal mes, ¿no? Los que nos estén viendo por Facebook o YouTube, pues van a ver la imagen que está poniendo nuestro productor. Entonces te dice, oye, fíjate que yo he detectado que al día de hoy no has presentado tu declaración de junio, tu declaración de mayo, y te pone los impuestos que tú causas, ISR, IVA, retenidos. Entonces, eso te llega por un correo, ni siquiera te llega por un buzón, sino te llega en un correo. Yo esto lo veo bien porque antes de que te requiera, te está diciendo, oye, yo detecto que al día de hoy no has presentado, como un aviso dijiste preventivo. Que te llega por un correo y no por un buzón. A ver, explícame esa diferencia, porque el buzón
es el correo autorizado, entiendo. Exacto, es el medio. Es el No, medio. no el correo, es el medio autorizado para yo notificarte como autoridad. Entonces, ¿qué pasa? Ese correo te llega porque tú, cuando haces una cita, cuando tramitas tu firma electrónica, hay varios momentos en el SAT donde tú pones correos. Entonces, esta notificación te llega a uno de esos correos. Entonces, no se entiende como requerimiento y es como un aviso de, oye, yo detecto que debes estos meses. Entonces, ese es uno de los primeros documentos que hoy está llegando. El segundo documento que está llegando, Álvaro, es cuando el contribuyente presenta una declaración mensual, anual, a lo mejor tiene una multa y resulta que le dan un tiempo para pagarla. Le dan una semana o le dicen ese mismo día y por alguna razón el contribuyente no la paga. O sea, no paga la multa que la autoridad le está notificando. La multa o el impuesto. O sea, imagínate que tú generaste tu línea de captura ahorita de julio, te toca pagarla el 17 de agosto o el 24, los últimos vencían el 24, y por alguna razón no la pagaste. Entonces sí te llega por buzón tributario, como está apareciendo en la pantalla, este segundo documento donde la autoridad ya es más específica, donde ya te dice tu nombre, tu RFC, la fecha en que debiste haber pagado, la fecha o inclusive los códigos de la línea de captura y el importe. Entonces ya te dice, oye, Álvaro Cordón, tú debes 10 pesos, 100 pesos o 1,000 pesos. Te invito a que vengas, pidas tu línea, me pagues o a que llames al SAT para generar tu línea de captura. O una segunda línea. Y puedas pagar. Claro, porque esa línea, ¿no? Ya se venció. ¿Cuál es la diferencia? O sea, la gente llega y dice, oye, es que ¿cómo sabe cuánto debo? Pues bueno, te lo dijiste. Exacto, tú presentaste la declaración y no le diste seguimiento para el pago y entonces la autoridad ahorita lo que está haciendo es verifica quién le debe y llega, le toca por los medios autorizados, porque sí llega por buzón, y entonces te dice, ven y paga. Mira, yo lo que entiendo, Liz, y yo ahí sí... A ver, el buzón hoy por hoy, pregunto, el buzón hoy por hoy es un correo autorizado, es una mecánica de comunicación autorizada de la ley. Es un medio autorizado, pero no es un correo, Álvaro. O sea, hazte cuenta, ¿cómo funciona el buzón? El buzón te llega una notificación y te llega un correo que te dice, oye, tú tienes un buzón, pero ahí no puedes ver qué tienes. No. Tienes que entrar a la página del SAT, al buzón tributario, ¿no? Al final es un correo dentro de una cápsula, la voy a llamar, que se llama el buzón tributario, y ese buzón solo entrando por vía de la autoridad. Claro. El correo es con el que te avisa, pero correcto, en el correo no viene la información. Claro. Tienes que entrar a la página del SAT y ahí es donde te despliega qué documento tienes. Ahora, recordemos, Álvaro, que el buzón tributario te llega esa notificación hoy y tú puedes decir, hoy no la abro. Recordemos que si tú a los 3 días no la abres, se da por notificado. Se da por abierta. Pero muchas veces ahí en ese correo, cuando tú te metes al portal, muchas veces viene el asunto sin que abras el documento, sin que te des por notificado. Entonces, a lo mejor si tú quedaste de ver un impuesto, ¿por qué te fuiste de viaje? ¿Por qué no había recursos? Y tú ves ahí pago provisional omiso, pues entonces lo puedes pagar ese día y entonces no habrá ninguna multa. En una pregunta muy simple, muy tonta, pero quiero ser muy claro. Cuando un contribuyente presenta su declaración, la presenta y le sale a pagar, tiene que pagar vía una línea de captura. Sí. Si elabora la línea de captura, pues ya el fisco sabe perfectamente qué le debes. Claro, porque es la forma en que primero yo lo registro y la autoridad me da una línea de captura para pagar. Si yo te pregunto, ¿puedo presentar una declaración que me sale a pagar? Llámese 1 o 1,000 millones, la cifra que sea, y no hago la línea de captura, ¿me lo permite presentarla o no? No, o sea, la capturas, pero no está presentada porque no tienes un acuse. Exacto. No tienes un acuse ante la autoridad, entonces, ¿qué pasa? Esa obligación, permíteme, esa obligación va a quedar omisa en tu 32D, en tu opinión de cumplimiento. Vamos a suponer la anual.
Y entonces cuando tú sacas tu opinión, al no haber un acuse de presentación, entonces, Sí. ¿qué pasa? Pues sale ahí, no has cumplido con tu declaración Por eso anual. te digo, es que en muchas de las oportunidades los contribuyentes presentan la declaración y dicen, ya la presenté, pero no pagaste. Es que no tenía con qué pagar. Sí, pero para que la presentaras, provocaste una línea de captura o algo, aun cuando no hayas pagado. Ya la autoridad sabe claramente qué presentaste y qué le debes, ¿es correcto? Claro, y por eso está llegando este tipo de Claro. documentos, los segundos que mencionábamos. Ahora, fíjate, ayer estuvimos en una reunión de síndicos en el SAT del Sur de la Ciudad de México y la parte de recaudación, el subadministrador de recaudación nos decía, si eres un contribuyente que debes, acércate con nosotros. Acércate. Ajá, acércate, pide una cita en el SAT que diga cobranza. Y entonces, ¿qué pasa? Él nos comentaba, sigue existiendo algunas condonaciones en las multas, entonces te pueden apoyar para decir cómo hacerlo, o también puedes acudir a un profesional, a tu contador, a BPS, para que se generen los escritos correspondientes, puedas pedir la disminución. Y en muchos de los casos, dependiendo del impuesto, puedes lograr un pago en parcialidades. Entonces, porque no hay dinero. Claro. Es que estás diciendo otro detalle importante. Cuando no hay dinero, la autoridad te da crédito. Vamos, te da espacio de pago, cumpliendo ciertas formalidades, pero te da espacio de pago. Sí, entonces sí es importante porque ¿qué pasa? Muchas veces a lo mejor no hay una buena comunicación, tal vez con el contador interno, y el contador pues genera la línea porque es su obligación. Pero si no se comunica con las áreas de finanzas, las áreas de tesorería, pues a lo mejor tiene que esperar un poco, tal vez a final de mes para generar la línea, y que entonces no desde el día 24 se genere un adeudo y la autoridad pues esté en el entendido de ese adeudo. Fíjate qué datos tan importantes mencionados el día de hoy. Uno, la autoridad está haciendo su gestión de trabajo. Lo que pasa es que toda la gente, todos nuestros amigos de repente volteamos a ver y pensamos que la autoridad está haciendo una campaña de cobranza y todavía decimos malditos. Y no es cierto, está haciendo su chamba. Su chamba es recaudar la cobranza. Y dos, ¿a quién le va a cobrar en primera instancia? Pues al que le dice que le debe. No, y al que sabe cuánto le debe, ¿no? Claro, porque oye, si voy a poner el caso de alguien que no haya presentado declaraciones en 3 meses o en 5 meses, pues yo tendría que ir a revisarlo. Y a lo mejor eso ahorita me cuesta más caro, mandar un auditor, abrir un acta. Que mandarle un comunicado. Que a lo mejor cobrarle al que ya me dijo que me debe 200,000 o 3 millones o 2 millones, pues mejor le cobro a ese que ya me reconoció el adeudo. No voy a decir y nunca reconoceré, voy a decir ¿Cómo ya? que el día que presentes tu declaración y haces línea de captura, pues págala, porque si la haces y no la pagas, pues le estás mandando un comunicado a la autoridad que dice, ven y cóbrame, ya Claro. te dije que te debo, ya te dije de qué mes y hasta la línea de captura. Claro. Entonces no les haga extraño que haya estas campañas de fiscalización que tú mencionas. Y fíjate, Álvaro, que de repente el contribuyente dice, quiero que presentes la declaración, pero no quiero pagar, pero quiero que haya utilidad para mi crédito, pero, o sea, a ver, pues la realidad es Ahorita una. dijiste como yo dije, La ¿verdad? realidad es una, solamente presentar la información que es real. Oye, hay contribuyentes que en el pasado decían, presenta aunque sea en ceros. Bueno, tú y yo conocimos uno que decía, nunca en ceros, pon un peso. Con eso, ¿por qué lo hacen? Porque con eso sé que están logrando que aparezca presentada. Pero Claro. también se sanciona, ¿sí o no? Sí, fíjate que es una práctica indebida. Finalmente también si tú presentas la declaración en un lapso de 30 días, una complementaria, habiendo pago, te pueden multar por eso. O sea, hay multa. Sí, entonces no es de presenta en cero, si no pasa nada, no. Oye, a ver, fíjate que yo nada más sigo lo que tú me dices, porque yo aprendo de BPS. Ok, si la presentas en los 30 días, entonces si la presentas más tarde, más de 30 días, quiere decir que la autoridad siempre tiene el derecho de multarte si le mentiste, ¿sí o no? Claro.
claro. Recordemos que en México los impuestos son de autodeterminación. Entonces, ahora es muy fácil porque también, vamos a suponer que presentaste todo en cero, Álvaro. Y entonces ahora la autoridad te manda un comunicado donde te dice, oye, yo detecto que tú no me declaraste ingresos y tienes FDIs emitidos por 200,000, por 2 millones. Y la gente va a decir, ¿y cómo se enteró? Pues porque los FDIs, acuérdense, lo hemos dicho muchas veces, antes de que le des el CFDI a tu cliente, ya lo tiene Hacienda. Claro, al SAT lo timbra. Al SAT lo timbra. Entonces, fíjate, ¿no? Puede parecer como incongruente de, ay, ¿cómo supo que tengo tantos ingresos? Pues yo se lo estoy diciendo. O si estás emitiendo adecuadamente tus complementos de pago, ahí sabe cuánto cobraste. O sea, ya no estamos en una era en la que el fisco no sepa nada. Repítelo, por favor, porque eso quiero que quede dicho, que siempre que lo digo yo dicen, ay, ya te volviste del SAT. No. Hoy el fisco tiene información de primera mano y dada por nosotros. Claro, claro. O sea, nosotros somos los primeros que informamos y también hay que tener ese cuidado de pagar en tiempo, de pagar con oportunidad, porque hemos comentado siempre que es más barato pedir un crédito, Álvaro, y pagar lo que debas en el SAT a que le debas al SAT. Porque eso implica en un momento multa o simplemente la tasa de recargos más la actualización, cuando nos han llegado casos de regularización. Oye, pero me hablas algo que va en contra de lo que pasaba hace 10 años. Hace 10, 15 años o más, el fisco no tenía esa capacidad. Hoy, lo que dijiste es real. Amigos, los invitamos a que consigan un crédito vía bancos, claro, con una vía tasa cualquier institución, con una tasa correspondiente de mercado, que platicaremos al final del programa, pero que darle a deber al fisco es algo peor, porque vienen multas, recargos, actualizaciones, aparte del acto de la fiscalización y la garantía, dime. Claro, si te vas a un pago en parcialidades, dependiendo del monto, puedes tener que garantizar. Entonces, pues ver si tú no sabes qué hacer, tienes un crédito fiscal o varios créditos fiscales, acércate con un profesional que pueda apoyarte. Primero, ver tus finanzas, porque no es un tema de, o sea, lo más fácil sería que llegara y dijeras paga. Pero eso es lo más fácil decir. Eso ya lo sé. Entonces, acércate con un profesional que pueda ver tus finanzas, tu tesorería, y entonces acompañarte en este proceso de cómo salir de este problema. De Oye, este Liz, problema o de esta situación de deuda. Y lo que me estás diciendo, hay veces que la autoridad pues hace sus campañas de fiscalización y el contribuyente pues no le hace caso. Y es el caso que mencionaste. Ya te estoy diciendo que me debes y ya tienes una sanción. ¿Qué pasa si no la vuelvo a atender? Sí, fíjate que al existir un crédito fiscal, el SAT puede requerirte nuevamente o inclusive puede tomar lo que nosotros llamamos unas medidas de apremio. Y dentro de esas medidas de apremio es, oye, pues te cancelo tus sellos digitales. Ah, caray, eso sí está feo, ¿no? O la segunda puede ser, te embargo tus cuentas bancarias. Y entonces, pues ahí me vas a hacer caso, ¿no? Si te cancelo los sellos, ya no vas a poder facturar. Sí, pero entonces, vas al SAT y vas a decir, ¿qué pasa? Me cancelaron. ¿Por qué llega Dani contigo y te dice, malditos, me cancelaron mis sellos o me congelaron mi cuenta bancaria? Para que pase eso ya hubo algo antes. Claro, ya hubo avisos, ¿no? Primero yo le diría, pues no los maldigas, porque pues tú fuiste el que informaste. Entonces, muy bonito. Tú fuiste el que informaste. Refiérete porque tú lo informas y tú no les hiciste caso. Entonces, bueno, primero, ¿te quedó claro, Dani? Diríamos, respira, tranquilo, y vamos a ver qué debes, ¿no? Primero. Y segundo, pues si ya informaste, hay que ver la forma de cómo pagar. Primero, si es impuesto que determinaste real, porque a lo mejor Dani, si no ha contratado a BPS, él dice, pues yo los calculé, y resulta que dejó de considerar algo que bajar el impuesto o que fuera menos. Entonces, yo creo que lo primero es revisar qué estás debiendo. Liz, esto nos da para horas, tú y yo, nos da para horas. Pero yo te quisiera hacer una pregunta. Ya sé la respuesta yo, pero quiero que mis amigos del público la escuchen.
Normalmente en México cometemos 3 errores, déjame decirte. El primero, me duele la panza, me automedico. Segundo, tengo que corregir algo en la casa y me pongo yo a arreglarlo. No llamo a un arquitecto. Y tercero, tengo que pagar impuestos y yo los determino a mi leal saber y entender. ¿Qué opinas? Sí, es una práctica muy común. Tú sabes lo que yo opino de automedicarse, no estoy de acuerdo con eso. Totalmente. Tú inclusive dices, vas y le regalas el dinero al doctor, pero pues el doctor estudió para eso, el contador estudió para eso. Entonces, finalmente siempre a la medida de tus posibilidades, Álvaro, porque ni siquiera es que tengas que invertir grandes cantidades de dinero al ver un profesional. Hoy nuestro mercado, el mercado inclusive de los médicos, cualquier mercado te ofrece varias posibilidades. Y entonces tómala, porque esa persona que estudió para eso tiene más conocimiento que uno. Si yo voy a la estética, pues yo no sé, tal vez de colorimetría, si me decoloran el cabello, ¿qué me va a pasar? Y entonces esa persona que estudió me puede dar algunos consejos, algunas recomendaciones de lo que pasa. Muy interesante tus comentarios, tu punto de vista y lo más importante, Liz, que en carne propia uno aprende. Claro. ¿No? Hasta que nos pasa eso, hasta que comenzaste a hacer un cuarto y se te cae, cuando comienzas a tomar medicamentos y te intoxicas. Sí, o ya te generaste una úlcera. O ya te generaste una úlcera, fíjate, o algo peor. Ha habido casos en los que la gente piensa que es gastritis y a lo mejor tienen un cáncer y se trataron medio año con una medicina que ellos creyeron. Entonces... Que ellos creyeron, ¿eh? Siempre es importante asesorarte y acercarte al profesional. Yo creo que en este caso, nosotros lo decimos siempre, en la materia de los impuestos, estimados amigos, es una revisión del cuerpo de un ser, y ese ser se llama la persona física o la persona moral. Revisas que esté cumpliendo adecuadamente y de una forma controlada, siempre sobre la correcta información que se proporcione. Hoy mencionaste solo 2 casos de fiscalización, pero en el segundo caso que dijiste, me llamó mucho la atención. Quiere decir, para cerrar esta parte, esta sección, quiere decir que me pueden poner una segunda multa sobre otra. Porque me ponen una multa porque no atendí y no pagué, pero otra vez me lo están diciendo. ¿Me podrían imponer otra? Bueno, recordemos, antes de que te pongan otra multa ahorita que te están cobrando. Te están invitando a cumplir. Recordemos que la primera es, tú tenías que pagar en tiempo. Voy a poner lo que generaba tu línea de captura. Al no pagar en ese tiempo, si tú pagas y la autoridad no te ha requerido, Álvaro, pues no te puede multar. Correcto. Porque es lo que nosotros decimos, esta presentación espontánea. Pero si ya te llegó un comunicado de me debes, en ese momento ya te multa porque el SAT es el que está descubriendo que le debes. Y luego normalmente cuando te llega un requerimiento, Álvaro, te dan un plazo para atenderlo. Normalmente son 15 días hábiles, dependiendo del documento, pero normalmente son 15 días hábiles. Entonces, si tú dentro de esos 15 días hábiles no cancelas el requerimiento, entonces te van a multar, pero no por no haber presentado la declaración. Te van a multar por no haber atendido el requerimiento en tiempo y forma. Entonces sí es una segunda multa, pero es sobre diferentes circunstancias. Exacto. Provocada tal vez por lo mismo. Claro. Una es no pagué y otra es no me hiciste caso. Claro. Entonces, amigos, para que no piensen que la autoridad siempre está mal, no estamos siendo papistas, es que es la mecánica. Y esto existe desde hace muchos años. Entonces, es el proceder. Evita, en este caso, que si por alguna causa no pagaste cuando te lleguen a requerir, pues entonces, si no tuvieras el recurso, entonces busca un profesional o acércate al SAT para que no llegue ese segundo momento de que pasaron los 15 días, no lo atendiste y entonces vienen las multas correspondientes. Pues extraordinarios comentarios el día de hoy, Lisbeth, y solo platicamos un rengloncito. Reitero, podríamos tener, y creo que vamos a tener diferentes sesiones de esta, porque siguen llegando y les pueden estar llegando por correos o si abren su buzón alguna situación, pueden estar llegando multas. También tengan mucho cuidado, estimados amigos, porque lamentablemente hay mucha gente pirata, han inventado muchos correos y llegan informaciones pidiendo información. Tengan cuidado siempre en abrir los expedientes del SAT
para eso existe el buzón tributario, para eso está la mecánica, entonces tengan ustedes conocimiento de ello. Liz, muchas gracias por este punto, y si te parece, Dani, vamos a pasar ahora a la entrevista que nuestra amiga, nuestra invitada ya está en línea. El hombre light se alimenta de noticias, mientras que el hombre sólido procura hacer una síntesis de ellas. Vamos a un corte. BPS News, noticias desde otra perspectiva. BPS News desde otra perspectiva. Síguenos en redes, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, como @Buró Profesional de Servicios SC. WhatsApp 55 70 10 69 87. Hola, estimados amigos, su servidor Álvaro Cordón, estratega en el área fiscal y patrimonial de diversas empresas, catedrático de la Universidad Nacional y socio de Buró Profesional de Servicios. Estamos aquí para darte la mejor asesoría corporativa y patrimonial en el ámbito empresarial. Son 39 años. Mismo compromiso, mejorar cada día para brindarte el mejor de nuestros servicios. Siempre manteniendo la esencia de nuestros valores. Gracias por ser parte de nuestra historia. Buró Profesional de Servicios, marcando la diferencia. Para tener material siempre nuevo, basta confiar en las noticias. Estamos de vuelta. BPS News, noticias desde otra perspectiva. La entrevista. Aprende de los expertos. BPS News. Adelante, muy buenos días. El día de hoy estamos aquí ya en este momento platicando y ustedes escuchan nuestra voz y aquí ya estamos con la licenciada Gisela García. Gisela, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Álvaro. Buenos días, Liz. Muchísimas gracias por este espacio. Qué gusto volver a verte, Álvaro, después de tantos años. Te agradezco muchísimo, Gisela. Qué placer saber que estás en un área tan especializada de ventas de lujo. Platícanos en qué área te has desarrollado, te estás desenvolviendo, para que tú nos puedas dar el quid de la entrevista. Claro, pues mira, te platico, Álvaro. Yo me gradué en contaduría, ¿no? Curiosamente, estuve en el área contable aproximadamente 5 años y justo a través de la contaduría llego al mundo del lujo, ¿no? Que en aquel entonces, hace más de 20 años, era prácticamente desconocido en México. Llego con Tiffany, ¿no? Una marca que hoy en día está súper posicionada aquí en México, pero hace más de 20 años era prácticamente desconocida. Entonces, la vida me llevó al retail. Amo retail, ya tengo, como les comento, más de 20 años. Participando prácticamente en proyectos de expansión, ¿no? En México, que he tenido la fortuna de colaborar en algunas marcas internacionales muy importantes y justo en proyectos de expansión en México, y ha sido algo realmente enriquecedor. Me encanta, ¿no? Muy apasionada de esto que se... Fíjate que en este mercado, que es tan interesante lo que dices, te voy a pedir que me corrijas 2 palabras, porque se oye muy fácil decirlas. ¿Qué es el retail de las ventas de lujo? Porque yo entiendo que sería una venta muy, muy exclusiva, y cuando entro al retail, lo primero que pienso es en esos centros comerciales. ¿Tú qué opinas? ¿Qué me explicarías como retail que te has desarrollado y con marcas? Claro, pues mira, justamente el retail de lujo, ¿no? Como bien lo mencionas, es algo pues súper especial, donde la gente busca el consentirse,
el apapacharse, ¿no? Y justamente ahí entran las marcas, ¿no? Hoy en día tenemos muchas marcas en México que nos estamos repartiendo prácticamente el mercado mexicano. Y hoy pues tenemos que competir con un servicio excepcional, superar las expectativas, porque finalmente cuando la gente llega a un retail, el retail de lujo es justo eso, ¿no? Hay una frase que siempre me gusta repetir y como que se me grabó mucho en Tiffany, ¿no? Que fue como mi gran maestro con 18 años que estuve colaborando en la marca en México, nos repetían todo el tiempo, el Tiffany debe ser el lugar donde los sueños del cliente se hacen realidad. Entonces, ir más allá de las expectativas del cliente, el justo crear una atmósfera de lujo, ¿no? Para honrar, ¿no? Su visita y justamente tener el privilegio que hoy le digo mucho a mis equipos, ¿no? Que tenemos el privilegio de celebrar las ocasiones importantes con nuestros clientes. Siempre, Liz. Sí, claro. Gis, un gusto saludarte a la distancia. Siempre nos preguntamos, Gis, hablando de estas joyería de alta gama, inversión o gasto. Entonces, ¿tú qué nos dirías? O sea, sabemos la parte contable, pero ¿tú qué nos dirías? ¿Es una inversión, es un gasto? ¿Cómo lo ves? Mira, una pregunta muy interesante, Liz, porque finalmente es eso, ¿no? Y déjame decirte que en tiempos de crisis, ¿no? Justamente uno de los sectores más fuertes a nivel global es el mundo del lujo. ¿Por qué? Porque llega a constituirse como un factor de inversión. En tiempos de incertidumbre, justo después del oro, lo que son las obras de arte y la joyería, es donde el consumidor busca refugiarse justo para adquirir algo que perdure su valor en el tiempo. Tal es así que, por ejemplo, en Montblanc, ¿no? Cuando colaboré en Montblanc, hay ediciones limitadas de artículos de escritura que llegan a duplicar o triplicar su valor a través del tiempo. ¿Por qué? Porque son modelos que a lo mejor incluso llega a haber ediciones hasta de 8 piezas. Entonces, tú imagínate, 8 piezas alrededor del mundo. El adquirir una de esas piezas es un valor que te va a redituar a lo largo de los años, porque aquí hay algo muy interesante. Dentro de las marcas de lujo hay un sector de coleccionistas. Entonces, sí, es algo bien interesante. Hasta coleccionistas de bolsos de piel. Entonces, es algo bien interesante. Y justamente, pues es una inversión, ¿no? Yo siempre he tenido la oportunidad, prácticamente me he desarrollado más en el sector joyero y siempre les digo, es una inversión, porque finalmente es algo que tú puedes dejar a tus generaciones y es algo que va a preservar su valor a lo largo justo del tiempo, y eso se acostumbra mucho, ¿no? Que van pasando las colecciones o las joyerías de generación en generación. Ahora también te quiero decir, Gisela, pues que es un producto que contribuye en la economía porque causa impuestos. Claro. Y paga impuestos y además paga. Y dos, para mí un dato importante, Liz, yo creo que el instrumento de lujo lo hay para todo sector, absolutamente para todo sector. Podrá haber un sector muy alto, económicamente muy poderoso, que puede recibir unas cosas, pero hay otros sectores más económicamente no tan abundantes, pero siempre hay algo de lujo para ellos. Claro, no, y esto que mencionaba Gisela del retail en las tiendas departamentales, porque creo que eso es parte importante, Gis, si nos platicas cómo tener acceso a, o sea, quien nos está escuchando podría decir, yo nunca voy a, pero para eso está este retail y para eso están estas tiendas departamentales. Sí. ¿Qué es lo que nos dices de esto ahora que empiezan algunas noches y algunos fines de semana de ventas? Sí, mira, y es algo bien interesante, Liz. Esto ha logrado posicionarse muy bien en México, ¿no? Y hoy por hoy, la mayoría de las marcas de lujo, por lo menos un 60% de su ingreso proviene de las ventas que se generan dentro de las departamentales. ¿Por qué? Porque existe la figura de los meses sin intereses, que en otros países son totalmente desconocidos o ni siquiera existen. Pero ¿qué pasa? Los meses sin intereses
han tenido un auge muy importante en México y para las marcas de lujo. ¿Por qué? Porque es la forma en que la gente puede hacerse de sus piezas. Entonces, recordemos que en el mundo de lujo, ¿no? Vamos a tener dos tipos de consumidores. El primero que menciona Álvaro, ¿no? Los ricos, ¿no? Que siempre van a ser ricos y que finalmente eso siempre buscan, ¿no? Comprar o tener acceso a algo que el resto de la población no lo podemos tener, ¿no? Siempre buscan la exclusividad o buscan ser únicos. Y por otro lado, tenemos el sector pues más grueso, que es el aspiracional, el que quiere verse o ser como, ¿no? Como las figuras que portan la marca, ¿no? Y es un juego bien interesante porque entonces esa parte aspiracional es la que hace, ¿no? Que la mayoría de la población acuda a estas tiendas departamentales en sus famosas ventas a meses sin intereses, donde déjame decirte que se la pasan viviendo en venta tras venta. Por ejemplo, estas departamentales siempre generan unos esquemas de mensualidades hasta 18 meses sin intereses. En lo particular, ¿no? En marcas que he colaborado, siempre cuidamos no irnos más allá de 12 meses. ¿Por qué? Porque eso te da la oportunidad que al llegar la siguiente venta, el consumidor ya esté liberado de esa deuda y pueda adquirir nuevamente otra de sus piezas. Y es así como el éxito que ha sido los meses sin intereses en México ha permitido a este grueso de la población de que es aspiracional, pues el comprar estas marcas. Y la verdad es que llegan a unos números exorbitantes, ¿no? Para compartirles un dato, ¿no? De acuerdo a Euromonitor Internacional, esta firma consultora, ¿no? En 2022, el lujo en México creció 18%, se No, bueno. a doble dígito en 14,000 millones de dólares. Y se espera para 2023 un crecimiento del 12%. Entonces, este crecimiento a doble dígito, la verdad es que es súper interesante. Incluso supera México las estadísticas de crecimiento en cuanto a crecimiento global, ¿no? En cuanto a crecimiento global, se estima un 8% de crecimiento. Entonces, pues vemos este contraste, ¿no? Esta fuerza que tiene hoy México. Hoy México para las marcas de lujo es súper importante porque es el principal mercado en América Latina, incluso ya superando a Brasil. Y lo que más nos llena de orgullo es que nuevamente podrá estar en época de crisis, pero México es punta. México es una punta de lanza terrible, extraordinaria. Y dos, lo que dijiste es muy simple. El mercado de lujo se metió al retail. Y entonces al estar en estos centros comerciales tienen tiendas que si bien es la tienda de lujo, está dentro del centro comercial que le ha hecho un crecimiento en sus ventas con los planes a meses sin intereses. Y eso es extraordinario para el mundo en general. No digo que sea bueno, pero porque ya entraríamos un tema de finanzas personales, pero lo que sí es que el meses sin intereses es una joya. Una joya más. Pero fíjate, hablando de finanzas personales, Álvaro, lo comentaba Gisela, se vuelve una inversión y en una época de crisis pues lo puedes vender, o sea, no es un bien de consumo. Ahora, yo cómo me cercioro, Gis, de que esa marca que estoy comprando, esa marca de lujo, es la verdadera. O sea, porque pues yo puedo a lo mejor ver en el internet, en algunas tiendas, y me dicen, te vendo esta pieza o algo, pero ¿qué seguridad me da cuando yo llego a este centro comercial o a esta boutique o a esta tienda especialista? ¿Cómo me cercioro de que esa pieza es auténtica y que está cumpliendo con todos los lineamientos de lo que me ofrece el proveedor? Ok, pues también una pregunta muy interesante, ¿no? Sí les puedo compartir que en estos 20 años, ¿no? Me ha tocado ver cómo principalmente los chinos, ¿no? Han perfeccionado las copias a nivel, o sea, de verdad supremo, hasta el empaque, ¿no? O sea, que esa es una industria que está creciendo a pasos agigantados, pero finalmente en las marcas, cuando se está procesando el artículo, ¿no? Hay ciertos, a lo mejor, códigos que se imprimen, ¿no? En el producto, o acabados, o a lo mejor líneas o logos que justamente hacen que la pieza sea genuina.
Y cuando la gente, ¿no? Incluso me ha tocado, ¿no? Cuando la gente trae a estas tiendas de lujo sus piezas a reparación, o que a lo mejor quieren hacer un cambio porque pues no les encantó, pues es ahí cuando tristemente la gente se da cuenta pues que no es una original. No es una pieza original. Entonces, la verdad es que a mí que me ha tocado esto, han sido momentos bien incómodos, porque tú imagínate, ¿no? Que te regalan una Montblanc, ¿no? Y que vas a Montblanc a comprar un cartucho y que te digan, señorita, pues su pluma no es original. Entonces, la verdad, o sea, yo les diría, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, pues voy a comprar una copia y la regalo, ¿no? O sea, si vas a comprar copia, pues cómprala para ti, ¿no? Y finalmente el que se está engañando, pues eres tú, porque tú sabes que no es la marca, ¿no? Pero pues no aventurarnos a obsequiar estas cosas, porque la verdad es bien penoso para las personas que de repente acuden, ¿no? A hacer un servicio postventa. Y pues bueno, ahí en las marcas pues estamos súper capacitados para poder cerciorarnos que la pieza que estamos recibiendo es genuina. ¿Das un certificado de origen? O sea, algunas de estas marcas dan un certificado de origen, o cómo procede. O sea, yo voy a lo mejor este fin de semana a una tienda de acá del sur y te busco. Y entonces digo, ¿cómo sé que esa pieza que me están vendiendo es original? O sea, ¿qué es lo que tú me entregas junto con la pieza de joyería? Ok, se te entrega siempre en la mayoría de las marcas un certificado de autenticidad, donde incluso va hasta la serie de la pieza que estás adquiriendo. Por darte un ejemplo, ¿no? En anillos de compromiso, ¿no? Justo en Tiffany, te dan un certificado que tiene validez mundial, donde te dicen, ¿no? Todas las características de tu anillo, color, bueno, todas las especificaciones técnicas de la piedra, y el número de serie lo graban en una de las facetas del diamante. Entonces, wow, para que te des una idea, que esto obviamente pues lo puedes ver a través de un microscopio, pero son justamente, o sea, cosas que las marcas no ponen o a lo mejor los sellos, ¿no? Los sellos de la marca, que también los vas a ver en joyería, principalmente con instrumentos ya como lupas de 10 aumentos o microscopios, donde vas a ver estos números de serie grabados en las piezas. Incluso, por ejemplo, en las bolsas vas a ver igual un número de serie único, irrepetible, porque justamente pues son ediciones que pertenecen a una colección limitada, no sé, de a lo mejor de 5,000 piezas o 500 piezas alrededor del mundo. Qué interesante tema. Y aquí, Álvaro, en este sentido, fíjate que hoy creo que todos los consumidores también buscamos este beneficio, esta no explotación de los mercados de los proveedores. Alguna vez lo platicamos en el sector de los diamantes con Tiffany His, cómo cerciorarme de que de donde se extrae, ya sea la piedra, el diamante o lo que corresponda, cómo yo como consumidor, que creo que es algo que cada vez buscamos más como compradores, cómo cerciorarme de que no existe esta mala práctica en el mercado, en lo que yo estoy comprando, porque creo que si bien es aspiracional, quiero tener una inversión, pero cómo también me aseguro que no sea un mercado que atrás traiga algo que no es correcto. Claro, mira, y te cuento, Liz, incluso existen certificaciones internacionales para estas marcas de lujo que tienen que, o sea, para alcanzar esas certificaciones es porque revisan todo su proceso productivo, desde la extracción hasta la pieza final. Entonces, para obtener esas certificaciones a nivel mundial, tienes que probar que las fuentes de donde extraes la materia prima para tu creación es sustentable, no elaboran niños, no laboran niños en la fabricación, que se respetan las jornadas laborales. Por ejemplo, en el caso de Tiffany, tiene una certificación porque él tiene el control de toda la cadena de suministro, es decir, ellos tienen control desde la mina. Entonces, desde la mina, ellos se dedican a la extracción. Después de la extracción, se dedican al corte, al tallado, a la producción y a la distribución a nivel mundial de sus productos. Esto concretamente, Liz, es un control de
todo lo que es Sudáfrica, todo lo que es Colombia, todo lo que es la parte de la extracción, todo esto. Exacto. Giselle García, ¿nos puedes decir tus datos para dónde poder contactar, dónde podemos cerrar? Porque en la pantalla está apareciendo @Giselle2070, pero ¿hay algún otro dato donde se pueda contactar contigo en un caso dado? Claro, pues miren, les dejo mi correo personal, que es gisela.garcia2012@yahoo.com. Cualquier duda que tengan, me encantará asesorarlos, ¿no? Como les repito, me encanta este medio, ¿no? Y de repente, pues sí, puedo dar algún consejo, alguna guía, de verdad. Abierta. Alguna capacitación, que es lo último que has hecho también, capacitar a equipos que se dedican a ventas o a ventas de marcas de lujo. Exactamente, sí, también programo ahorita con pues estas capacitaciones justo especializadas en servicio de súper lujo. Te agradezco mucho tu presencia, Gisela García, como siempre, además de un placer el poder saludarte y aprender de ti. Soy asiduo comprador de lo que tú hablas. Me encanta aprender y ver. Te agradecemos mucho tu presencia aquí, que nos des una visión de lo que es un mundo diferente en el mundo del lujo. Sí, totalmente, Álvaro. Eso, como bien mencionas, es un mundo, es como una burbuja, y aquí estoy con mucho gusto después de más de 20 años. Y ¡Qué padre! creo que aquí seguiré, me encanta este ambiente. Felicidades y te agradecemos mucho tu presencia, Gisela. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Gis. Gracias. Vamos a un corte y seguimos con las noticias. El hombre light se alimenta de noticias, mientras que el hombre sólido procura hacer una síntesis de ellas. Vamos a un corte. BPS News, noticias desde otra perspectiva. Síguenos en todas nuestras redes sociales. GCI Radio MX, Instagram, Facebook, Spotify, TikTok, YouTube, Twitter. GCI Radio MX. GCI Radio, vibrando con tus sentidos. Para tener material siempre nuevo, basta confiar en las noticias. Estamos de vuelta. BPS News, noticias desde otra perspectiva. Noticias. El día a día con BPS News. Liz, pues ya estamos a punto de cerrar esta emisión, sí. Y te quiero comentar que el día de hoy, en las noticias para mí relevante, el día de hoy salió una noticia de Jerome Powell en Estados Unidos, el cual dice que las tasas de interés en la Unión Americana todavía necesitan un empuje más y no van a bajar. Esto significa que llegarán hasta diciembre y posible el primer trimestre o segundo trimestre de 2024. Lo que nos va a llevar a que las tasas en México, CETES, sigan estando como lo estaba ayer, el día de ayer, 11.58% la tasa de rendimiento que paga. Eso está bonito decirlo, pero la tasa que te cuesta una tasa de interés mínimo va a estar en esa tasa más 5 o más 7 puntos. Entonces quiere decir que el costo del dinero para los próximos 6 a 12 meses seguirá alto, y esto es porque la inflación de Estados Unidos todavía no tiende a bajar. Seguirán con el mecanismo más duro y más grotesco, que es seguir teniendo costo del dinero alto, y esperan que la tasa que la moneda pues comience a cambiar, a irse a su valor real. Se estima y declararon que posible el cierre a 18, 19 para estar el año que entra arriba de los 20, porque el 16 y fracción
es imposible. No es real. Sí, y fíjate que salían unos indicadores el día de ayer de que aparentemente la inflación ha bajado de un 4 a 4,7%. Sin embargo, en esta época escolar, lo que se está viendo es que con lo que tú comprabas el año pasado, útiles, mochilas, todo eso, hoy el aumento real en costo es del 30%. No se puede. Y hablando un poco también lo que hablábamos con Gisela, la gente se está yendo a los mercados informales con productos chinos. Y eso lo que hace es que baja cerca del 40% el valor. Obviamente con sus consecuencias, porque pues mientras a lo mejor un plumón original, un cuaderno original te dura mucho tiempo, los otros pues son de toma y desecho. Entonces, aunque algunos indicadores nos digan otra cosa, creo que lo que estamos viviendo como sociedad en la economía, pues está teniendo sus repercusiones ante esta contención del precio del dólar. Si no hay la menor duda, creo que viene época difícil. También Jerome Powell reconoció que lo posible sea que para el segundo trimestre del año 2024 se arranque una recesión en Estados Unidos, lo cual puede llevar a situaciones. Entonces yo creo que esto dentro del mundo fiscal pues vuelve a ser una repercusión. Claro. ¿Por qué? Porque al ser el costo del dinero alto, la gente no tiene capacidad económica para adquirir. Y el señor presidente dijo hoy que como nunca estaba contento porque las remesas seguían aumentando y que se habló de que las remesas habían aumentado para este año para tratar de terminar el año en 62,000 millones de dólares. Quiere decir 5,000 millones de dólares mensuales de dinero externo que no se genera la riqueza en este país, pero sí entra en el mercado de consumo. Por lo tanto, pues vamos a ver qué pasa con la inflación. Claro, estaremos atentos, Álvaro, y pues seguiremos comunicando lo que exista en este pues son programa. Datos muy interesantes, para unos van a ser dolorosos, para otros agradables. Repetimos, como siempre hablamos, para el exportador requiere urgentemente que suba el valor del dólar. Para el importador no ha habido momento más feliz que este momento en el cual el dólar está bajo. Liz, te agradezco mucho el favor de tu presencia y nos despedimos de todos. Nos vemos en el próximo programa de BPS News. Recuerden ustedes, cualquier cosa llamado 55-70-10-6987 y estamos a sus órdenes. Hasta la próxima. Contamos con especialistas que dan soluciones contables, fiscales y administrativas a las necesidades de tu empresa. BPS, tu aliado en los negocios.